Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Asuntos sobre competencia desleal para los jueces civiles, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La competencia desleal es todo comportamiento que atenta contra los intereses de los participantes en el mercado y con fines concurrenciales que beneficia al infractor a costa de los demás participantes en el marco económico. La conferencia de hoy tiene como propósito analizar el tema de la competencia desleal a partir de las jurisprudencias recientes de la Corte Suprema de Justicia, en las que se precisó el alcance de los comportamientos de desviación de clientela, prohibición general y desorganización, con la finalidad de prohibir los actos desleales para enriquecer y fomentar y asimismo desarrollar un sistema basado en el libre mercado. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Eduardo Alberto Cristancho Mendieta, abogado de la Universidad Externado, magíster en Derecho Económico y especialista en Derecho Contractual, con experiencia en resolución de conflictos, elaboración y negociación de contratos, fusiones y adquisiciones, programas de cumplimiento, propiedad intelectual, derecho a la competencia, tribunales de arbitramiento, conflictos societarios, insolvencia empresarial, entre otros. Actualmente, el doctor Edward se desempeña como socio fundador de la firma Bonilla, Cristancho y Asociados. Doctor Eduardo Alberto Cristancho Mendieta, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Mónica, muchas gracias doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras y demás personas que se han conectado a esta conferencia. Para efecto de mi exposición voy a presentar la siguiente presentación. Bueno, entonces, como les comentaron, vamos a hablar de asuntos sobre competencia legal para jueces civiles. Les voy a proponer la siguiente agenda. Vamos a hablar de las generalidades, unas generalidades de qué es la competencia leal y su interrelación como un subsistema del derecho de la competencia. Vamos a trabajar nuestra exposición a través de un ejemplo. Vamos a hablar después de unos aspectos procesales importantes en el juicio de competencia leal. Procederemos a explicar cómo es la estructura de la sentencia o la estructura del ilícito concurrencial. Los ilícitos por competencia desleal también ustedes los van a encontrar en la literatura foránea como los ilícitos concurrenciales. Y posteriormente vamos a hablar de la prohibición general, la desviación de clientela, la desorganización, la violación de normas, y vamos a darle alguna aproximación a la estructura del comportamiento de conformidad con las recientes sentencias que ha emitido la Sala Civil de la Corte, que acá es importante decir desde ya que pues retomó esa función que tiene como órgano de cierre en materia de casación, ya pues que antes era el Tribunal de Bogotá, sobre todo en vigencia del Código de Procedimiento Civil, cuando se tramitaban los juicios de competencia leal como procesos abreviados, entonces no eran sujetos del recurso de casación. Entonces empecemos. Bueno, importante entender a la competencia desleal como un subsistema dentro de un gran sistema que se llama, de un sistema normativo que se llama libre competencia. La sentencia C032 de 2017, que estudia la exequibilidad del artículo primero de la ley 155, establece qué es este sistema de protección a la libre competencia. Y en resumidas cuentas dice, mire, el derecho a la competencia es un derecho colectivo de orden constitucional y es un derecho que supone responsabilidades. Es un derecho colectivo que supone responsabilidades. Y tiene tres partes o tres subsistemas importantes que permiten diferenciar a través de distintos sistemas normativos. El primero de ellos es la protección contra las prácticas restrictivas de la competencia. Ya vamos a hablar más adelante de qué se trata el tema. El segundo es la protección contra los comportamientos que implican competencia desleal.
lo cual fue sintetizado en la Ley 256 del 96. Y el tercero, y es el más pequeñito de pronto, que es el control de integraciones previas, que es una función administrativa que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y es controlar a través de unos permisos ex ante si las operaciones transaccionales entre agentes del mercado pueden o no afectar el mercado. Pero para que entendamos, esta competencia, la competencia desleal, es parte de un subsistema que protege la libre competencia. Los otros dos grandes regímenes son la provisión de las prácticas restrictivas de la competencia, que están en la ley 1340, y el control de las integraciones empresariales. ¿Cómo podemos entender la competencia desleal? La competencia desleal es una forma de uso del derecho. Es un régimen civil de extracontractual, el cual hace tipificar comportamientos que tradicionalmente se han entendido como contrarios a la buena fe mercantil, que es un concepto muy importante que vamos a ver más adelante. Importante tener en cuenta que el sistema de competencia desleal tiene unos presupuestos importantes para el ámbito de aplicación, la legitimación, tiene una norma independiente de interpretación de la ley. Después tipifica algunos comportamientos que se han entendido usualmente o por la costumbre mercantil se han identificado como desleales, tal cual como la confusión, el engaño, la violación de normas, la inducción de la ruptura contractual, y que se han tipificado en normas. Y todas las normas tienen una cláusula general de cierre, que es lo que vamos a entender que es la prohibición general o es la cláusula que integra el sistema de competencia desleal, que lo vamos a entender en el artículo 7. Sin embargo, esta ley de competencia desleal en la mayoría de casos no se lee sola, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchos de los operadores judiciales van a que recurrir a otros cuerpos normativos para entender los casos que les llegan. Importante la decisión 486 del 2000, que es nuestro régimen comunitario de propiedad industrial, e inclusive pues podrán echar mano de los antecedentes normativos, como está la ley 155, el Código de Comercio, el cual había integrado el Convenio de París en temas de competencia. El concepto que quiero que tengan en cuenta todos los funcionarios judiciales: la competencia desleal es el abuso del derecho el abuso al derecho a competir, que reprime cualquier forma de abuso o el exceso en los comportamientos contrarios a la buena fe mercantil en un juego por rivalidad entre factores de producción, listo, y conquista de clientes. Ese es el primer concepto claro que tenemos que tener. Esta es una pregunta muy común, la podemos desarrollar más adelante, pero quiero que lo tengamos en cuenta a partir de las funciones que le fueron atribuidas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Miren, ¿cómo uno puede identificar en la práctica los casos? Los asuntos de competencia desleal, por lo general, son asuntos jurisdiccionales que se llevan a cabo en juicio de responsabilidad extracontractual. Los asuntos de prácticas restrictivas de la competencia, por lo general, es la regla general, no es una regla que no admite excepciones, son juicios administrativos sancionatorios. El titular de la facultad administrativa sancionatoria la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Solamente para forma de ilustración, por ejemplo, en el caso famoso del cartel de los pañales. No fue un juicio entre pares o entre competidores que involucraba intereses que debían ser debatidos ante la jurisdicción. El cartel de los pañales fue un juicio que investiga, instruye y decide la Superintendencia de Industria y Comercio en su facultad o como titular de la facultad sancionadora que tiene la administración para reprimir las prácticas restrictivas de la competencia. La pregunta es muy larga o las diferencias pueden ser muchas, pero para tener en cuenta, las prácticas restrictivas de la competencia tienen un régimen general y son definidos como los actos, los acuerdos y las prohibiciones que están definidos en el decreto 2183 del 92 y cuyo trámite procedimental está en la ley 1340 del 2009. La competencia desleal, entendida como la forma de abuso de derecho a competir, está regulada en la ley 256 del 96 y generalmente, esto es importante que lo tengan en cuenta, generalmente se debate o se lleva a cabo a través de juicios de responsabilidad civil extracontractual que actualmente están regulados como un proceso declarativo y de condena. En la diapositiva pues vamos a encontrar algunas diferencias, pero yo creo que por el momento esto es lo importante que tengamos en cuenta. Llevémonos esta idea antes de seguir con el ejemplo. Existen muchos puentes entre competencia desleal y prácticas.
Tan es así que, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio inicia investigaciones administrativas por un tema que se llama competencia desleal administrativa. Y es cuando la materialización de un comportamiento desleal tiene las suficientes repercusiones para afectar un mercado relevante. Entonces, hay muchos puentes, pero para efecto de las funciones del juez civil, como juez competente para llevar asuntos de competencia desleal, tengan en cuenta estas diferencias y que por lo general los asuntos de competencia desleal comportan juicios jurisdiccionales y las prácticas restrictivas de la competencia por lo general son fundamentos en investigaciones administrativas en las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio es titular. Acá hay un ejemplo, trabajemos nuestra exposición con este ejemplo. Entonces, acá el caso es el siguiente. Entonces, hay una empresa que presta servicios de telecomunicaciones que se llama AAA, que ya lleva mucho tiempo posicionado en el mercado y ha observado que un nuevo agente en el mercado, que también presta servicios de comunicaciones, que denominé BBB, incumple o incumplió una regulación especial de la CRC. En materias de comunicaciones, tengan en cuenta pues, que la ARC es el ente regulador, es quien expide las regulaciones para determinar cómo se deben comportar los agentes en el mercado. Y esa obligación que es regulatoria que dice AAA que le incumplió BBB es que no presentó unos formatos al MINTIC y a la CRC en los cuales él debía acreditar que tenía unos niveles de atención al público o a los usuarios óptimos. Es decir, que cumplían los tiempos de respuesta cuando se le presentaba una PQR, que tenía personal disponible para atender las reclamaciones, que tenía el personal suficiente para atender cualquier solicitud de garantía cuando se caía el Internet. Entonces, ahí lo que está estableciendo es mire, mientras yo llevo mucho tiempo en el mercado y soy muy juicioso cumpliendo las normas que me estableció la CRC de hacer mis reportes y al MINTIC para acreditar mis indicadores de niveles de servicio, usted, BBB, que está ingresando al mercado, no lo está haciendo. Pero además me di cuenta, dice AAA o AAA, que usted para ingresar al mercado contrató a ex empleados míos del nivel directivo y asesor y ellos se han aprovechado de la información privilegiada y confidencial a los que han tenido acceso con ocasión de sus puestos en el trabajo para diseñar la estrategia de entrada de BBB en el mercado. Entonces, ese caso le llega a un juez civil municipal, a un juez civil de circuito, perdóneme, y entonces el juez civil de circuito tiene que analizar este caso a través de la acusación que realiza la empresa, que es, mire, esto comporta competencia desleal en las modalidades de prohibición general, desviación de clientela, desorganización y violación de normas. Entonces, imaginemos que eso llega por reparto y le llega a un juez civil circuito y lo primero que tiene que decir el juez civil, la persona o el funcionario que recibe el caso es, oiga, ¿será que esto sí me toca a mí? Porque esto tiene más cara de que le corresponde a la superintendencia. Y en el Código General del Proceso es muy explícito cuando dice que a los jueces civiles, cuando expresa que a los jueces civiles de circuito le corresponde el trámite de los asuntos de competencia desleal, salvo las funciones excepcionales y transitorias que se le atribuyeron a la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es importante. Entonces, el juez natural del caso es el juez civil de circuito, no es la super. Eso es importante. A la super o a la SIC le atribuyeron funciones transitorias y excepcionales. Lo que pasa es que por temas de política pública y por congestión judicial y por especialidad se alargaron con el tiempo. Pero el juez o la persona que debería conocer o el funcionario que debería conocer la autoridad judicial que está definido por el Código General del Proceso para conocer asuntos de competencia desleal es el juez civil del circuito. Está expresamente establecido en el artículo 24. Entonces, no nos podemos, o el juez civil de circuito no puede decir, no soy competente para este tema. La superintendencia no es una competencia especial a tipo a prevención. El demandante puede presentar su reclamación ante el juez o ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales. Importante que tengamos en cuenta, las funciones que se le atribuyeron a la super en el Código General del Proceso y desde la Ley Estatutaria de Administración de Justicia son de carácter excepcional y transitorio. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que interpretar de manera restrictiva y vamos a ver un caso muy especial en pruebas extraprocesales. Bueno, como este es un proceso declarativo, y hay norma especial, el accionante tiene la posibilidad de presentar medidas cautelares urgentes y previas. Es decir, decirle al juez
que no presentar la demanda, sino presentar una solicitud de medida cautelar, excluyendo la presentación de la demanda para que el juez en un término perentorio de 48 horas le resuelva. Importantísimo. Entonces el juez civil de circuito, con toda la congestión que tiene y con todo el caso, va a decir, mire, este caso suena muy complicado, me están pidiendo una medida, la medida que puede solicitar el accionante, por ejemplo, puede ser, mire, que hasta que no se adapte a la regulación, que suspenda los servicios en el mercado, lo cual puede lucir de una forma, lo cual puede lucir no proporcional respecto a la naturaleza de las medidas cautelares, pero el juez tiene que resolver. Pero hay una norma muy importante del Código General del Proceso, dice, mire, usted tiene funciones para ser el instructor del proceso. Y a pesar de que son medidas cautelares urgentes y previas, es decir, cuando son urgentes y previas, el código o la norma adjetiva le autoriza al juez no ponerlas en conocimiento del accionado, el juez de conocimiento, y he visto casos que lo hace la superintendencia, puede adoptar una medida para garantizar el debido proceso de la parte contraria y decirle, mire, veo que este es un caso especial y como soy el director del proceso, a pesar que conozco que es una medida cautelar urgente y previa, le corro traslado, por favor, notifíquelo de forma personal al accionado para que se pronuncie durante 5 o 10 días respecto de la solicitud cautelar para que ustedes puedan tener la evidencia suficiente para decidir en sede cautelar, pero de una forma acertada. ¿En qué caso se ha hecho esto? Esto no es la primera vez que se hace ni se ha propuesto. Y esto es una buena solución cuando la medida cautelar puede ser muy gravosa y cuando la decisión sobre la misma para determinar el monto de la caución, el juez tiene la duda, igual tiene que resolver pronto. Esto se ha hecho en el caso Croxe-Bacol, se dijo, por ejemplo, se corrió traslado al accionado antes de que se hiciera un pronunciamiento sobre las salidas de los productos en el mercado, y como en el sector de las comunicaciones también conozco autos de muchos jueces que pues han solicitado de forma, han acertado al realizar este tipo de procedimientos. Entonces, ese miedo a que tengo que resolver en 48 horas una medida cautelar que puede ser muy complicada, si la medida puede afectar de forma relevante los intereses del accionado y si yo necesito más evidencias que involucra que exista un pronunciamiento del mismo, el juez perfectamente con base en sus facultades de dirección puede decirle no, yo no la voy a hacer de forma previa, voy a notificar o voy a correrle traslado al accionado. En el análisis de la medida cautelar, pues hay que analizar los dos requisitos de la ley del artículo 590, que es la apariencia de buen derecho y el periculum mora. Sobre la inmediatez o coexistencia, que es el periculum mora, acá es importante tener en cuenta que si lo que se pretende precaver con la medida no es urgente, y si el juez puede advertir que existe una coexistencia con el daño o el peligro que se pretende precaver con la medida cautelar, se puede abstener parcialmente de decretar la medida. ¿Listo? Eso es bien importante que lo encuentre. Tiene que tener de forma preliminar, pero suficientemente probado, estos dos requisitos para poder decretar el monto de la caución y una vez constituida, que garantice los perjuicios, proceder a la materialización de la medida. Muy importante, existen casos en los que el juez incluso tendrá la facultad de poder decirle a un perito, decirle, oiga, yo no sé cuál es el tamaño del riesgo asegurable, no sé cuál es la extensión. Existió un caso en la superintendencia en el cual hay un producto regulado de tabaco y la solicitud era saque todas las cajetillas, pues porque estaban o se presumía que estaban incumpliendo la normatividad de regulatoria sobre pictogramas. Entonces ahí la superintendencia dijo en su momento, dijo, no, mire, del decreto de esta medida necesito que yo sea muy preciso con el monto del riesgo asegurado. ¿Listo? Bueno. Con pruebas extraprocesales. Y acá juega el juez civil municipal, es muy importante. Yo sé que hay muchos jueces civiles municipales en los que le ha llegado una solicitud de exhibición con inspección judicial sin citación de la contraparte para un futuro de procesos de competencia desleal. Entonces, lo primero es que el juez civil municipal también juega una parte importante en los procedimientos de competencia desleal para preconstituir las pruebas y tiene la competencia para el tema. En este tipo de pruebas con exhibición documental e inspección judicial, en cual requiere la intervención de un perito tecnológico, pues las recomendaciones que yo le puedo dar al juez es, sea muy exigente con el objeto de la prueba, verifique la idoneidad del perito que va a hacer el recaudo y preferentemente, la ley no lo dice,
pero los peritos que están acreditados con la norma NTC, pues van a ser peritos más idóneos con una NTC y buenas prácticas para la extracción forense, pues va a tener mayor credibilidad que un perito que no lo tenga. ¿Listo? Importante, las entidades públicas o como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Superintendencia de Sociedades y todas las entidades a las cuales se le ha asignado facultades jurisdiccionales de forma excepcional y transitoria, también las pueden practicar las pruebas extraprocesales. Lo hace la lo hace la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La Superintendencia de Sociedades no lo hace. La Superintendencia de Sociedades en la jurisdicción, o hasta donde tengo conocimiento, en la jurisdicción para procedimientos mercantiles, ellos dicen no, porque la interpretación de las facultades que me dieron son excepcionales, entonces yo solamente tengo facultades para resolver conflictos societarios, no para decretar pruebas extraprocesales. La discusión de si una entidad pública con facultades transitorias puede o no recaudar pruebas extraprocesales se ha elevado en sede de tutela. Existen pronunciamientos de la Sala Civil respecto a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y lo que han dicho es que la facultad de realizarla pues es razonable. Entonces no está excediendo el límite normativo que le dio el Código General del Proceso. Y digamos acá es un comentario personal, ¿no? Pues el que puede más puede lo menos y no estoy interpretando de forma amplia. Si a mí me dieron facultades para iniciar trámites de competencia o para iniciar procedimientos de competencia leal, procesos de competencia leal, pues eso involucra que también puedo emerger como el juez que consiga la consecución de la prueba a través de los mecanismos extraprocesales. Bueno, entonces a ustedes les llega la demanda y resulta que las medidas cautelares les llegaron con una demanda y le corresponde entonces la etapa de la calificación. Entonces, algunas sugerencias importantes para tener en cuenta. Como ustedes saben bien, es una causal de inadmisión que los hechos no estén claramente numerados y descritos. Es importante que las acusaciones estén claramente determinadas en el nivel de la demanda. Muchas veces la superintendencia en fallos de competencia leal en la super dice, no, mire, usted no cumplió la regla de que usted tenía que individualizar el comportamiento individualizar la acusación a través de un comportamiento definido en la ley. Pero me lo dicen en la sentencia, eso lo tuvieron que haber dicho a través de esa causal de admisión desde la calificación de la demanda. Segundo, otra recomendación, ser muy exigentes con el juramento estimatorio. No existe un indicador, pero en la mayoría de juicios de competencia desleal, la superintendencia no accede a la pretensión indemnizatoria. Esto es un tema de pruebas, un tema de independencia judicial, pero acá no se ha tratado algo, la jurisprudencia tal vez lo trató en el año 96 en una sentencia, donde si se prueba el comportamiento, el régimen de responsabilidad que aplica es presunción de culpa, donde si bien no me exime de la carga de probar la extensión del perjuicio, pues sí encuentro un régimen mucho más loable para probar los demás elementos que estructuran la responsabilidad. Presentaron la demanda, entonces ustedes la calificaron, la admitieron, el juez civil ya tiene claro más o menos el panorama, corrió traslado, llegó la contestación de la demanda y le proponen prescripción y solicitud de sentencia anticipada. Y resulta que el tema de la prescripción es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Uber, la decisión se fundamentó fue en este aspecto de seguridad jurídica. La norma establece que los casos de competencia desleal prescriben a los 2 años a partir de que se tuvo conocimiento del hecho entre los 3 años siguientes a la consumación del último acto. La tesis de la superintendencia lo fue en el caso de Uber, si el comportamiento no ha cesado, yo no tengo la posibilidad de definir el extremo temporal inicial para definir el cómputo de la prescripción. El tribunal que le respondió en apelación, eso ya está para casación, diciéndole, no, usted no tiene que haber interpretado esto, ahí hay 2 tipos de prescripción. Si usted puede probar una, que es la ordinaria, la objetiva, si usted pudo probar que tuvo conocimiento del hecho y no formuló la demanda o interrumpió la prescripción con anterioridad a 2 años, pues ya el ilícito no es irreprochable por temas de seguridad jurídica. Listo, entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Las sentencias en el Tribunal de Bogotá especialmente ahí las posiciones son bastante contradictorias, digamos. Yo creo que el hito para la definición de este asunto va a ser en sede de casación. No sé si admitieron o no la demanda para definir este punto.
Bueno, ustedes ya integraron el contradictorio y tienen que definir las pruebas. Entonces acá el juez civil tiene una labor importante y es preparar muy bien su audiencia. Entonces, primero, ¿qué es lo que debe hacer? Defina el estándar de prueba. Entonces, lea el comportamiento y estructura qué debió probar el demandante y cuál es la carga o cuáles son las presunciones que pueden favorecer o cuáles son las presunciones que debe desvirtuar el demandado en caso que el demandante haya probado los elementos estructurales del comportamiento antes de la audiencia. Es decir, estudie bien los comportamientos, mire cómo se definen y entre claro a ver cómo va a fijar el litigio. Eso es importante, yo lo vamos a ver. Segundo, sea muy riguroso con el interrogatorio de parte, que esto no lo tome en la forma de consejo, sino que el interrogatorio de parte, como el juez no tiene límite de preguntas en la parte inicial del interrogatorio, o puede de cierta forma volver a preguntar cuando tenga dudas en la práctica de la prueba, le va a dar todo contexto del mercado. Entonces, señores jueces o funcionarios que estén para el desarrollo de estas audiencias, usted a través del interrogatorio de parte, usted, por ejemplo, para nuestro caso, usted debe entender cómo funciona el comportamiento cómo funciona el mercado de la prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre la telefonía móvil y el Internet? ¿Cuál es el fundamento de la que la CRC haya sacado esa resolución? ¿Cuál puede haber sido las excusas para que el operador entrante no haya implementado de forma inmediata esa resolución? ¿Cuáles son los costos regulatorios que históricamente ha tenido que afrontar el PRST demandante? Eso es bien importante. Hay una regla hay una regla procesal que no se utiliza, alguna vez la utiliza un juez civil en un caso de infracción marcaria, no hay competencia leal, que es la inversión de la carga de la prueba. Muy importante para definir el tema de los perjuicios, teniendo en cuenta que el régimen de responsabilidad de competencia leal es de culpa presunta. Respecto de la prueba testimonial, para que también lo tengan en cuenta, muchos jueces dicen, mire, yo no llamo a empleados de los demandantes o el demandado porque observo que eso en realidad no es un testimonio, porque es una declaración que puede estar ligada a una vinculación de dependencia, entonces en realidad son un testigo. Yo creo que eso es una percepción equivocada. Tengan en cuenta que como acá estamos hablando de actos de mala fe, de competencia desleal, donde está involucrada un acto temerario, pues la consecución de las pruebas difícilmente va a ser la prueba directa. Yo creo que, por ejemplo, para los temas por ejemplo, si la acusación se puede fundamentar en que usted realizó un acuerdo de precios con otro para sacarme a mí del mercado, pues, que eso puede constituir competencia desleal también, no solo prácticas restrictivas, pues el juez difícilmente va a obtener la prueba, va a obtener el acuerdo. Quien ha diseñado esa estrategia desleal, pues difícilmente va a dejar huella. Entonces, acá es muy importante la construcción del indicio y la auscultación de los testigos para confrontar si su dicho corresponde o no con la acusación o con los fundamentos de las excepciones presentadas. Importantísimo, la fijación del litigio. 1. No pueden fallar respecto a la regla de la congruencia en la fijación del litigio. La fijación del litigio tiene que estar totalmente centrada en la acusación que hizo el demandante en su escrito de demanda. Valga la pena la redundancia. Entonces, la fijación del litigio para este caso debería ser, si a raíz de lo señalado en la demanda, existe evidencia suficiente para corroborar que el comportamiento de BBB comporta los actos desleales de prohibición general, desviación de clientelas, de organización y violación de normas. El juez no puede decir, uy, a mí también me parece que de pronto hay violación de secretos empresariales. Si el demandante no lo dijo, ustedes no lo pueden hacer. Y lo tienen que decir con precisión y claridad. Y acuérdense que eso es una causal de casación. Y por eso se puede caer el fallo en sede extraordinaria. Entonces, estos aspectos procesales, ustedes se pueden dar cuenta, pues son aspectos que cumplen un estándar de un procedimiento normal. Yo donde creo que está el factor plus o el factor importante en el interrogatorio y en la fijación del litigio. Entonces, el juez que vaya a preparar su audiencia tiene que tener claro que quien le va a dar el contexto de cómo funciona el mercado es la declaración de parte. Eso teniendo en cuenta que los representantes legales de las empresas o cualquier otro agente del mercado no puede excusarse en desconocimiento en razón de su cargo. Y segundo, con la fijación del litigio, pues usted simplemente va a estructurar todo el acervo probatorio a que el demandante haya cumplido con la carga de acreditar los presupuestos para cada comportamiento
Y tenga en cuenta que el juez después, probados los comportamientos, que generalmente la doctrina y una jurisprudencia de la Corte Suprema del 99 ha aceptado que el régimen de responsabilidad que deriva de este tipo de comisión de comportamientos es culpa presunta. Entonces ustedes hicieron el debate probatorio, los demandante y demandado hicieron un muy buen alegato y entonces ustedes tienen que proferir sentencia. La Superintendencia de Industria y Comercio, por lo general, dicta sentencia en la misma audiencia o dicta sentencia en audiencia. No se toma la facultad de hacerlo en escrito, por lo general. Por lo general, yo no, pues digamos, la ley permite los dos y no hay ninguna preferencia respecto de una y la otra. Pero lo que sí deben hacer los jueces para la estructuración de su sentencia es seguir este esquema. Y es verificar que se haya observado, que se haya estructurado todos los requisitos necesarios para la estructuración del ilícito concurrencial. Entonces, primero, ¿qué tienen que verificar? Legitimación. Entonces, legitimación. ¿Quién está legitimado en la causa por activa? Lo que dice la ley 256 es que cualquier participante en el mercado, que está excluido necesariamente de la relación de competencia. Participante en el mercado que pueda haber observado sus intereses afectados con las actuaciones del demandado. Eso es lo que establece la ley. Y la ley, en atención a que la ley 256 evoluciona el sistema de competencia desleal a un régimen más social, que se aleja un poco de ese régimen corporativista del Código de Comercio anterior, no dice que la competencia desleal o no establece que la competencia desleal solamente puede ser invocada por relaciones entre competidores, sino por participantes en el mercado. Y la pasiva, pues quien vea, quien su comportamiento haya contribuido de forma idónea a la realización del mismo. Entonces, en su estructura de juicio del ilícito concurrencial, lo primero que deben verificar es la legitimación de acuerdo a los artículos 20 y 21, creo que son de la ley 256. Segundo, los ámbitos de aplicación. Entonces, la ley 256 establece que hay 3 ámbitos de aplicación que pueden ser objeto de medios exceptivos en la contestación de la demanda. Es un objetivo, uno subjetivo y otro territorial. El difícil de entender es el objetivo, porque el objetivo es el artículo 2, lo pueden revisar. No trae una definición, sino trae una presunción. Entonces, ¿qué establece esa norma? Dice, mire, la ley de competencia desleal procede para evaluar comportamientos cuya finalidad se revele, que tengan finalidad concurrencial y que se revelen objetivamente idóneos para aumentar o mantener la participación en el mercado en favor suyo o de un tercero. Pues acá hay una discusión muy antigua sobre cómo se debe entender un artículo. Este artículo y el estado actual del arte es el siguiente. Eso es un aspecto cognitivo, es un aspecto subjetivo y no es una definición. Ese artículo no trae una definición, sino una presunción. Y es que si el comportamiento produce efectos en el mercado, no se quedó en la esfera íntima del participante que lo desplegó, este se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado y al demandante el probar que el acto se exteriorizó, pues tiene una presunción de que el comportamiento del demandado, tiene finalidad concurrencial. Le corresponderá al demandado en el juicio probar que ese comportamiento no tuvo una finalidad concurrencial. Voy a dar un ejemplo para tener el caso. Por ejemplo, yo tengo una empresa de licores. Si un periodista dice, en esa empresa de licores venden licor adulterado. Entonces, lo primero es, y hay un acto de competencia desleal que se llama denigración. Entonces, que es hablar mal de mí cuando usted no tiene la razón para afectar y sobre mis prestaciones mercantiles para aumentar su participación en el mercado. Lo primero es, ¿el acto se exteriorizó? Sí. Pero el periodista tiene la posibilidad en el proceso de decir, mire, mi acto tiene un fin periodístico de comunicaciones. No cumple con ese elemento cognitivo de que se revele subjetivamente idóneo, porque yo no voy a participar en la comercialización de licores con lo que diga en un periódico. Esto es a grandes luces porque sobre la finalidad concurrencial pues hay varias jurisprudencias. El Tribunal de Bogotá ha sido un poco contradictorio. Creo que en las últimas jurisprudencias desde el 2018 ha aclarado el tema, pero antes habían salas de decisión que tenían varias posiciones distintas respecto a cómo se debe entender este comportamiento. Entonces vamos con nuestro caso. Entonces el juez encontró probada la legitimación, le da chulo, los ámbitos de aplicación también. A partir de ahí la defensa puede ser una defensa
Por ejemplo, acá el demandado nos puede haber dicho, yo participo yo soy un prestador de servicios, yo no soy un prestador, yo soy un prestador de servicios de comunicaciones, pero no participo en el mercado de la telefonía móvil, ni en el de venta de servicios de Internet, por ejemplo, sino participo en otro tipo de servicios. Hay una discusión interesante sobre si entonces el comportamiento de no cumplir con esa regulación, que pudo haber sido para otros tipos para un espectro más amplio del mercado, pudo haber constituido o no una finalidad concurrencial. Pero digamos que en ese aspecto siempre hay debates importantes. Digamos que ustedes no accedieron a la solicitud de sentencia anticipada, entonces deben pasar a revisar que lo pueden hacer si hay prescripción o no. Entonces, recordemos que hay dos tipos de prescripción, la objetiva y la subjetiva. La subjetiva es 2 años desde conocimiento del hecho. La objetiva es la de los actos continuados, que son 3 años desde la consumación del último. Teniendo en cuenta que la última sentencia del Tribunal de Bogotá pues establece que si opera primero la una, es independiente de la otra y que en todo caso pues la acción ha prescrito. Pero yo creo, y esta es una opinión personal, que el Tribunal de Bogotá excluye una regla que es importante para tener en cuenta. Y es que por ser un asunto, una excepción a la justicia, digamos, este es el tema, cuando los asuntos de seguridad jurídica como la cosa juzgada, la prescripción, la legitimación son asuntos de seguridad jurídica, la interpretación tiene que ser totalmente restrictiva. Y el ejercicio de quien formuló la excepción tiene que ser completo. Es decir, quien formula la excepción le tienen que dar todo a los jueces para que puedan entrar a declarar la aprobada. ¿Qué es todo? El extremo temporal inicial, los comportamientos que lo causaron y cuándo cesa. Eso es importante. Si el juez excede la órbita e interpreta más allá de lo que se dijo en su excepción, está fallando mal. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sobre eso mismo hay jurisprudencia en el Tribunal de Bogotá en casos de infracción marcaria sobre el asunto. Bueno, entonces el juez también dijo, no, acá no hay prescripción. Voy a analizar de fondo el asunto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Defina el comportamiento que le dio por regla de congruencia, defina sobre qué acusaciones se fundamentó la acción y estructure los elementos del comportamiento a través de una valoración razonada de las pruebas pues, que ustedes tengan en el expediente. Y definan pues, el estándar probatorio de una vez que ustedes creen que debe asumir el demandante en el procedimiento para que se tenga establecida la acusación. Teniendo en cuenta, esto es muy importante, que esto no lo ha dicho ningún juez ni la superintendencia, que la comisión de actos de competencia desleal pues deben en su mayoría de veces pues por actos que no dejan prueba directa. Entonces es importante muchas veces la ayuda a la consecución de la prueba. Más aún teniendo en cuenta que la presentación de pruebas extraprocesales no interrumpe el término de prescripción de la demanda. Que acá encontramos un tema muy importante que ustedes se van a dar cuenta con ellos y es cuando ustedes les piden, cuando el demandante les solicita exhibición documental e inspección de documentos contables para la consecución de la prueba contable que pueda fundamentar lo establecido en el juramento estimatorio o soportarlo. Y muchas veces lo que se realiza, lo que hace el juez o la superintendencia es decir, yo la rechazo y la rechazo de plano porque el Código General me dice que por inspección judicial yo no necesito fundamentar el rechazo, Entonces, claramente la posición es razonable, pero teniendo en cuenta que acá estamos intentando entrever si existe una comisión o una comisión de una manera fraudulenta de los intereses del comercio, pues yo creo que esta posición se podría moderar. Y si ustedes probaron el comportamiento, pues procederá con la declaración, declaro que se cometió el acto de la comisión de competencia desleal de desviación de clientela, provisión general o violación de normas, y pasa a estudiar la pretensión consecuencial que se rige por las normas generales de extensión de responsabilidad del artículo 206. Teniendo en cuenta, eso sí, no para la extensión del daño, sino para la estructuración de la demás parte del ilícito, que nos encontramos en un régimen de culpa presunta. Bueno, nos queda poco tiempo, entonces voy a hablar de forma muy rápida de los dos comportamientos que se delimitaron en las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, revisión general, que es la norma de cierre, ¿qué establece? En palabras cortas, dice, es competencia desleal cualquier acto que sea contrario a la buena fe comercial. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Pero esta buena fe comercial no es la buena fe comercial de los contratos, es una buena fe comercial mercantil. No se analiza en escenarios de colaboración, donde a mí no me rigen los principios de lealtad, información, que derivan de la buena fe objetiva en tema contractual, sino acá me está rigiendo es una buena fe donde se entiende que yo estoy rivalizando con usted a través de rivalizando por clientes y factores de producción. Acá hay una sentencia muy importante de la superintendencia donde identifica este principio de la buena fe comercial no con comportamientos honestos, sino con eficiencia económica. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Desviación de clientela, en una sentencia muy reciente del doctor Quiroz, que es del 2174, que determina, miren, la desviación por clientela por sí sola, no comporta competencia leal, al contrario, es un fin legítimo de la competencia. Lo que precisó la sentencia es que no se pueden captar clientes en la medida que se utilicen medios fraudulentos. ¿Listo? Pero acá es una precisión muy importante de la sentencia que yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Dice, mire, la desviación de clientela, a ver, una estructura o una estrategia que utilizamos los litigantes en competencia leal es procurar que cada comportamiento quede autónomo, es decir, que no existan pretensiones consecuenciales de competencia desleal. La Corte Suprema de Justicia precisa una acusación que dice, mire, el comportamiento de competencia desleal de desviación de clientela puede ser consecuencial y no requiere autonomía porque así no lo describe la ley. No estoy de acuerdo, pero pues precisa, y es importante que lo haya precisado, porque, insisto, hace mucho no salían sentencias de competencia desleal en la sala civil de la Corte. En desorganización, digamos que es un acto tradicional en nuestra legislación, el acto de desorganización fundamentó el régimen de competencia desleal establecido desde la ley 155 y que después se complementó con el Código de Comercio. Lo que establece la ley es que se entiende por desleal cualquier tipo de desorganización interna de las prestaciones mercantiles o de los establecimientos de un tercero, pero volvemos al mismo tema, yo compito también para desorganizar a mi competidor. De otra forma, la desorganización, si la conducción de medios leales per se no es ilícita. E inclusive, en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se precisa lo siguiente, es un ilícito que empresas altamente organizadas deberían en principio estar obligadas a soportar. Es una precisión importantísima que hace la sentencia del 2021. En violación de normas, que digamos, esta es una acusación muy importante en nuestro caso, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, el tipo dice lo siguiente, mire, se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores entre la infracción de una norma jurídica. Pero el juez de competencia desleal no protege la legalidad del ordenamiento jurídico. El juez de competencia desleal lo que protege es que los agentes en el mercado entren al mercado en condiciones iguales, es decir, protege la igualdad. Y dice, establece, para que se estructure el comportamiento desleal de violación de normas, usted tiene que probarme, uno, que hay una infracción a una norma de contenido económico, no un contrato, por ejemplo. Segundo, que la infracción es grave y que usted obtuvo prevalimiento. Y tercero, que usted obtuvo una ventaja significativa de esa infracción de la norma. Para nuestro caso, BBB, AAA deberá demostrar, además de la infracción de la norma que AAA tiene contenido económico, es que los costos regulatorios que le cuesta a AAA asumir esa regulación le ha generado una desventaja prevalente respecto a la actividad de BBB. Entonces, para concluir, vamos a pasar a las preguntas. Importante, ¿quién es el juez por excelencia, por decirlo de alguna forma, de asuntos de competencia desleal? ¿La SIC o los jueces civiles? Los jueces civiles, así lo establece el código. Las competencias de la superintendencia, que lleven muchos más casos la superintendencia porque tiene un grado de especialidad mucho más grande, no es lo que establece la ley. Eso es un tema de política pública. El Código General del Proceso lo que establece, el competente es usted, salvo las competencias atribuidas a la superintendencia. Segundo, es un procedimiento muy distinto a los que ustedes usualmente llevan en sus procesos en los juzgados. No. Hay temas especiales respecto a prácticas de la prueba que con la experiencia con seguridad van a poner, pero digamos hay casos, recuerdo el juez tercero civil del circuito de Bogotá, tiene unas sentencias muy importantes en propiedad industrial que son importantes traer a colación donde hace un muy buen análisis de este caso. Y lo tercero
es que ya por fin tenemos sentencias de la Corte, después de mucho tiempo, en los cuales nos están definiendo cómo se deben estructurar los comportamientos. Listo. Yo paso a preguntas. Muchísimas gracias, doctor Edward, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia entre competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia? Listo, importante. Los dos son subsistemas que hacen parte del régimen que protege un derecho colectivo que es el derecho a la competencia. Pero tengamos una diferencia inicial. La competencia desleal procura reprender los comportamientos que son contrarios a la buena fe mercantil, mientras que las prácticas restrictivas protegen el correcto funcionamiento del mercado. Por eso tienen regímenes distintos. Siguiente pregunta, doctor. Para una acusación por violación de normas, ¿es necesario probar la relación de competencia? La pregunta es muy interesante por varias causas. Por violación de normas, un juicio de competencia desleal que solamente se fundamenta en violación de normas, no es, en la legitimación de la causa estoy hablando, no es requisito probar la relación de competencia entre uno y otro. Es decir, que los dos participantes que estén en un mercado regulado, porque generalmente esto se produce en mercados regulados, no significa que no deban tener legitimación en la causa. Pero para la prosperidad de la pretensión, generalmente sí se exige la relación de competencia, porque a partir de una relación de competencia es que yo puedo definir si la ventaja obtenida o el prevalimiento obtenido con la violación de la norma económica de contenido económico y regulatorio es significativa o no. Eso, digamos, en el caso Uber, por ejemplo, contra el tema de los taxis, fue uno de los temas que más se discutió, porque estamos diciendo demandante y demandado no participan en el mismo mercado. Entonces, ¿qué tan prevalente es que la plataforma Uber no cumpla los requisitos para ser entendidos como un operador de transporte respecto a una empresa que tampoco probó que participaba en la prestación de servicios de transporte? Entonces, es un tema álgido de discusión. Doctor Edward, ¿cuál es la diferencia entre prohibición general y desviación de clientela? Sí, la Corte hace un tema bien importante sobre la diferencia de los dos comportamientos. Entonces, prohibición general. Entonces, prohibición general es la cláusula de cierre del sistema. Entonces, la prohibición general permite que el sistema avance. Es decir, que si el abogado demandante no encuentra o el demandante no encuentra que su acusación se estructure en alguno de los tipos establecidos en la ley 256, podrá recurrir a la cláusula general para determinar de forma no taxativa el fundamento de su acción. Por ejemplo, cuando no encuentre que ninguno, en este caso todo debería encasillar, digamos, todo está encasillado. Pero la prohibición general no me da esa posibilidad. Entonces, por ejemplo, por prohibición general se ha determinado que por ejemplo, puede ser desleal que un agente en el mercado, en incumplimiento del derecho de preferencia en el contrato de arrendamiento y derivada de una terminación que se ha determinado por el juez del contrato ilegal, realice una actividad igual a la que estaba en el establecimiento anterior. Eso no está consagrado, no está establecido en ninguno de los tipos, pero usted puede hacer su acusación a través de la ley 256. Lo importante es que la prohibición general establece que es todo acto contrario al principio de la buena fe mercantil, mientras que la desviación de clientela utiliza parámetros de conducta como usos correctos, honestos, costumbres mercantiles e industriales acorde a los preceptos de un buen negociante. Entonces, lo que ha definido la doctrina es que el comportamiento de prohibición general establece una revolución o un nuevo paradigma porque también protege el funcionamiento del mercado y a los consumidores. En cambio, la desviación de clientela per se es un comportamiento que es rezagado y que inclusive puede ser tratado médico de forma consecuencial y que es un rezago del régimen corporativista que traía el Código de Comercio. Un agradecimiento muy especial al doctor Eduardo Alberto Cristancho Mendieta por su clara, ponderada explicación sobre el procedimiento establecido para acatar esos actos de competencia desleal que le asiste a quienes se consideren afectados. Asimismo, por la explicación dada
en cuanto a ese derecho de ejercer las acciones previstas como autos fraudulentos, cuyo conocimiento compete a los jueces civiles del circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre que no se haya iniciado la misma acción de competencia desleal por los mismos hechos y contra la misma persona ante autoridad judicial distinta a esta superintendencia. Doctor, de nuevo nuestros agradecimientos por estar aquí en la Escuela Judicial con nosotros. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un resto de día muy feliz.